El más pequeño chico no había hecho un sonido en 11 días. No cuando ellos enterraron mamá en la dura tierra de verano. No cuando el sheriff clavó su puerta de cabaña cerrada. No cuando extraños escupieron a ellos en el camino y llamaron a ellos basura mendiga. Hank, de 6 años, solo caminó, una mano agarrando el vestido de su hermana mayor, sus ojos tan vacíos como el cielo sobre las llanuras de Montana. Carrie Holloway, de 12 años, jaló a sus 4 hermanos más cerca mientras ellos tropezaban por el sendero de tierra hacia el último rancho antes de ninguna parte. Por favor, ella susurró a un Dios quien había dejado de escuchar semanas atrás. Solo una persona, solo una. La escopeta del ranchero ya estaba apuntada a su pecho. Si estás viendo desde tu esquina del mundo, suelta tu ciudad en los comentarios. Quiero ver cuán lejos el viaje de estos 5 niños viaja. Y si esta historia te conmueve, dale a suscribir y quédate hasta el final. Ahora déjame llevarte de regreso a ese día de verano, cuando todo cambió, fuera de mi tierra. El dedo de Jacob Mercer descansó sobre el gatillo. Firme. Listo. La misma manera que había descansado 1000 veces antes cuando lobos vinieron por su ganado, o vagabundos vinieron buscando problemas. Pero estos no eran lobos. Estos no eran vagabundos. Estos eran niños. 5 de ellos, de pie bajo el sol abrasador de la tarde, al borde de su propiedad, sucios, hambrientos. La mayor, una niña tal vez de 12, se había posicionado frente a los otros como un escudo, como si ella pensara que su cuerpo flaco podría detener una bala. Por favor, señor, su voz se quebró. Nosotros no estamos aquí para robar nada. Solo necesitamos agua, eso es todo. Solo agua, y nos iremos. Jacob no bajó la escopeta. Hay un arroyo 2 millas al este. Sírvanos ustedes mismos. Nosotros intentamos ese arroyo. La barbilla de la niña se levantó, desafiante a pesar del miedo en sus ojos. Está seco. Ha estado seco por semanas, el hombre en la última granja dijo, antes de él soltar sus perros sobre nosotros. Detrás de ella, uno de los más jóvenes gimió. Un chico, tal vez de 8, con mejillas hundidas y piel quemada roja por el sol. Él estaba sosteniendo la mano de un chico incluso más pequeño, quien miraba a la nada, cara en blanco como papel. Eso no es mi problema. La voz de Jacob salió plana, muerta, la manera que había sonado por 6 años ahora. Yo dije, fuera de mi tierra. Nosotros lo haremos, lo juro que lo haremos. La niña dio un paso adelante y el agarre de Jacob se apretó en la escopeta. Ella se detuvo. Chica inteligente, solo déjenos llenar nuestras cantimploras. 5 minutos. Luego ustedes nunca nos verán de nuevo. Tienes 3 segundos para dar la vuelta. Carrie, la voz de un chico, más vieja que los otros, dura con ira. Olvídalo. Te dije que esto era estúpido. Nadie nos va a ayudar. ¡Vámonos! Los ojos de Jacob se movieron al que hablaba. Un chico de 10, tal vez 11, con cabello oscuro y una mandíbula apretada como piedra. Este no estaba asustado. Este estaba furioso. La clase de furia que venía de ser decepcionado demasiadas veces. Will, por favor. La niña, Carrie, no se dio la vuelta. Ella mantuvo sus ojos fijos en Jacob. Señor, hemos estado caminando por 6 días. Mi hermanita tiene solo 4. Mi hermano Hank, él tiene 6 y él no ha estado bien desde que mamá murió. Ellos no pueden llegar al próximo pueblo. Ellos no pueden. 1. Nosotros no estamos pidiendo caridad. Yo puedo trabajar. Yo puedo cocinar, limpiar, remendar ropa. Will es fuerte. Él puede cortar leña, acarrear agua,
cualquier cosa que necesites. 2. Por favor. Una palabra se rompió en su garganta. Nuestra mamá murió 11 días atrás. Nosotros no tenemos a dónde ir. El orfanato en Helena, ellos nos separarán. Yo le prometí a ella, yo le prometí a mamá que nosotros nos quedaríamos juntos. Por favor, Señor, yo le estoy rogando. El dedo de Jacob se apretó en el gatillo, y luego el más pequeño salió de detrás de su hermana. 4 años de edad, rizos rubios apelmazados con tierra. Un vestido que pudo haber sido azul una vez, pero ahora era gris con polvo y sudor. Ella miró hacia Jacob, con ojos que no tenían por qué ser tan grandes, tan confiados, tan condenadamente familiares. ¿Vas a dispararnos, Señor? La pregunta golpeó a Jacob como una patada de mula en el pecho. Emma solía hacer preguntas como esas, directas, inocentes, completamente inconscientes de cómo las palabras podían destripar a un hombre. Emma, quien había tenido 4 años cuando la fiebre se la llevó. Emma, quien había tenido rizos rubios y ojos azules y una manera de mirarlo que lo hacía sentir como que él podía hacer cualquier cosa. Emma, quien había estado muerta por 6 años y aún aparecía en sus pesadillas cada sola noche. Jacob bajó la escopeta. 5 minutos, él se escuchó decir. Luego ustedes se van. El alivio que inundó la cara de la niña fue casi doloroso de ver. Gracias, gracias, Señor. Vamos, todos, apúrense. Ellos pasaron junto a él como una pequeña manada de ganado asustado, ojos bajos, cuerpos tensos, claramente esperando que él cambiara de opinión en cualquier segundo. El chico enojado, Will, pasó empujando con la barbilla alta y los puños apretados, dejando claro que no agradecía a Jacob por nada. La niña pequeña se detuvo justo frente a él. «Soy Sarah», ella anunció. «¿Cuál es tu nombre?» «Sarah, vamos». Carrie agarró la mano de su hermana, lanzando a Jacob una mirada de disculpa. «Deja al hombre en paz». Pero Sarah no se movió. Ella estaba mirando la cara de Jacob con esa intensidad inquietante que solo los niños pequeños podían manejar. «Te ves triste», ella dijo. «¿Estás triste?» «Sarah, está bien estar triste». Sarah asintió solemnemente. «Yo también estoy triste, pero Carrie dice que mejora». «¿Mejora, señor?» Jacob no pudo hablar. Su garganta se había cerrado completamente. Carrie cargó a Sarah y se apresuró hacia la bomba de agua cerca del granero, los otros niños siguiéndola. Jacob se quedó congelado en el patio, la escopeta colgando suelta a su lado, la pregunta de la niña resonando en su cráneo. ¿Mejora? No, no lo hace. Nunca mejora. Solo aprendes a vivir con el peso hasta que te aplasta. Él debería haber seguido caminando. Debería haber regresado al granero y dejarlos beber a saciedad y desaparecer por el camino hacia el miserable destino que los esperaba. En cambio, él se encontró moviéndose hacia la bomba. Carrie estaba llenando cantimploras con manos temblorosas, mientras los otros bebían directamente del chorro, agua corriendo por sus barbillas, sus cuellos, empapando su ropa harapienta. El chico del medio, el que había estado sosteniendo la mano del niño silencioso, tenía su cara prácticamente enterrada en el chorro. Tommy, más despacio. La voz de Carrie era suave, pero firme. «Te enfermarás. No me importa». Tommy salió jadeando. «Esa es la mejor agua que he probado en toda mi vida. Tienes 8. No has tenido tanta vida todavía». «He tenido suficiente vida para saber buena agua», Tommy sonrió, y a pesar de todo, a pesar de las mejillas hundidas y la piel quemada por el sol, todavía había picardía en esa sonrisa. «Oye, señor, ¿tiene comida? Carrie dice que no deberíamos preguntar, pero yo supongo que si nos fuera a matar,
Ya lo habría hecho, así que tal vez no eres tan malo. Tommy, la cara de Carrie se puso roja. Lo siento mucho, señor. Él no sabe cuándo dejar de hablar. Eso es lo que mamá siempre decía. La sonrisa de Tommy se desvaneció. Ella solía decir que yo podía hacerle hablar hasta a una mula. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogarse. Jacob los miró. Realmente miró. A Carrie, quien no podía tener más de 12, pero se comportaba como una mujer del doble de su edad. A Will, de pie aparte de los otros, brazos cruzados, irradiando hostilidad y dolor en igual medida. A Tommy, intentando tan duro ser alegre cuando todo dentro de él estaba claramente rompiéndose. A Hank, el silencioso, quien se quedó inmóvil mientras el agua goteaba por su cara, sin molestarse en limpiarla, sin reaccionar en absoluto. Y a Sarah, pequeña Sarah, quien había encontrado una mariposa y estaba tratando de atraparla con sus manos ahuecadas. Ya olvidando al hombre con la escopeta, quien había estado listo para enviarlos lejos. ¿Cuándo comisteis por última vez? Jacob preguntó. Carrie dudó. Nosotros tuvimos algunas bayas esta mañana. Bayas, y Tommy atrapó una ardilla hace 2 días. Nosotros la cocinamos sobre un fuego. ¿Una ardilla para 5 de ustedes? Nosotros hemos tenido menos. La voz de Will fue aguda. Nosotros no necesitamos tu piedad. Will, Carrie se volvió hacia su hermano. ¿Parar qué? ¿Decir la verdad? Hemos estado pidiendo sobras por 11 días, Carrie. Cada persona o nos ha rechazado o ha intentado aprovecharse. ¿Recuerdas a ese hombre en Billings? El que dijo que nos alimentaría si tú... Will, solo digo, no podemos confiar en nadie, especialmente no en algún ermitaño que vive solo en medio de la nada y apunta pistolas a niños. Él tiene razón. Todos se giraron. Jacob no había querido hablar, pero las palabras salieron de todos modos. Tu hermano tiene razón. No puedes confiar en nadie. Eso es lo primero inteligente que he oído en todo el día. Will parpadeó, claramente no esperando el acuerdo. Pero aquí está la cosa, chico. Jacob dio un paso más cerca. Ahora mismo no tienes muchas opciones. Puedes seguir caminando en este calor, sin comida y no suficiente agua. Y tal vez llegues al próximo pueblo. O tal vez no. O puedes aceptar ayuda de un extraño que no te ha dado ninguna razón para confiar en él, excepto que no te ha disparado todavía. La mandíbula de Will se tensó. ¿Qué clase de ayuda? Hay comida en la casa, comida de verdad, pan, tocino, huevos. Yo iba a hacer la cena de todos modos. Jacob no podía creer lo que estaba diciendo. No podía creer que estuviera ofreciendo esto. Eres bienvenido a unirte a mí. ¿Por qué? Will demandó. ¿Qué quieres de nosotros? Will, por el amor de Dios, Carrie comenzó. No, Carrie, nadie hace nada gratis. Eso es lo que papá siempre decía. Así que, ¿qué quieres, señor? ¿Quieres que trabajemos? ¿Quieres que yo pale tu mierda de caballo? Quiero que te calles y dejes que tu hermana tome una decisión. La voz de Jacob cortó como una cuchilla. Ella es la que te ha mantenido vivo. Ella es la que se acercó a un hombre con una escopeta y rogó por agua. Así que tal vez, solo tal vez, podrías mostrarle un poco de respeto y dejarla elegir. La cara de Will se puso roja. Sus puños se apretaron. Por un segundo Jacob pensó que el chico realmente podría intentar golpearlo. Entonces Carrie se interpuso entre ellos. Will, basta. Su voz era tranquila pero llevaba hierro por debajo. Ve a sentarte junto a la bomba. Refréscate. Carrie, vete. Los hermanos se miraron. Alguna batalla silenciosa de voluntades se desarrolló en el espacio entre ellos. Finalmente, Will se dio la vuelta y se alejó,
levantando polvo con cada paso. Carrie lo vio irse, luego se volvió hacia Jacob. Sus ojos estaban húmedos, pero ella no estaba llorando. Jacob sospechaba que ella no se había permitido llorar en mucho tiempo. Lo siento por él, ella dijo. Él no es usualmente así. Antes de que mamá se enfermara, él era diferente. Él solía reír, él solía jugar. Ahora él está enojado, él está asustado. Todos lo estamos. Carrie respiró hondo. Señor, no sé por qué usted está ofreciendo ayudarnos. No sé si esto es real o si usted simplemente va a cambiar de opinión en 5 minutos. Pero mi hermano Tommy está tan hambriento, sus manos tiemblan. Sarah pregunta cada día cuándo vamos a comer una comida de verdad. Y Hank, ella miró al chico silencioso, todavía de pie junto a la bomba, agua goteando de su cara como lágrimas. Hank necesita algo que yo no puedo darle. Él necesita sentirse seguro. Él necesita saber que alguien viene a salvarnos. Su voz se quebró. Y yo le he estado mintiendo por 11 días, diciéndole que la ayuda viene, diciéndole que alguien nos acogerá, diciéndole que todo va a estar bien. No puedo mentirle más, simplemente no puedo. Jacob pensó en Martha, en Emma, en las promesas que él había hecho y roto, en las mentiras que él se había contado a sí mismo por 6 años. Todo va a estar bien. Nunca estuvo bien. Nunca iba a estar bien. Tal vez eso no importaba. Tal vez lo que importaba era superar la próxima hora, el próximo día, la próxima respiración. Entren, Jacob dijo. Todos ustedes, antes de que la comida se enfríe. Todo el cuerpo de Carrie se desplomó de alivio. Gracias, gracias, Señor. Ni siquiera sé su nombre. Mercer, Jacob Mercer. Gracias, señor Mercer. Ella se giró para reunir a sus hermanos. Tommy, Sarah, vamos. Hank, cariño, toma mi mano. Vamos a entrar. Tommy gritó de alegría y corrió hacia la casa. Sarah la siguió, todavía agarrando mariposas invisibles. Hank se movió cuando Carrie le tiró de la mano, pero su cara permaneció vacía. Solo Will se quedó donde estaba. Will. La voz de Carrie llevaba una advertencia. No, yo no confío en él. No tienes que confiar en él. Solo tienes que comer. Los ojos de Will se encontraron con los de Jacob al otro lado del patio. La hostilidad todavía estaba allí, hirviendo como brasas. Pero debajo de ella, Jacob vio algo más. Desesperación. Agotamiento. La clase de cansancio profundo hasta los huesos que venía de intentar ser fuerte cuando todo a tu alrededor se estaba desmoronando. Jacob conocía esa mirada. La veía cada mañana en el espejo. Tu hermana está esperando, Jacob dijo en voz baja, y el tocino se está enfriando. Will mantuvo su mirada por un largo momento. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y siguió a los otros a la casa. Jacob se quedó solo en el patio, el sol de verano golpeando sus hombros, y se preguntó qué demonios acababa de hacer. Dentro, los niños ya se habían acomodado alrededor de su mesa. Carrie estaba ayudando a Sarah a sentarse en una silla. Tommy rebotaba en su asiento, mirando la cocina con una emoción apenas contenida. Hank se sentó inmóvil, mirando la superficie de madera frente a él. Will se había posicionado cerca de la puerta, brazos cruzados, observando cada movimiento de Jacob. Siéntate, Jacob le dijo. Estoy bien de pie. Como quieras. Jacob se movió al fogón, donde una sartén de tocino ya se estaba enfriando. Él había estado a punto de comer cuando había oído voces afuera, cuando había agarrado su escopeta y había ido a ver quién estaba invadiendo. Él añadió más tocino a la sartén, rompió huevos, cortó pan de la barra en el mostrador. Los movimientos familiares lo estabilizaron, le dieron algo en qué concentrarse,
además de los 5 pares de ojos, observando cada uno de sus movimientos. ¿Vives aquí solo?, Tommy preguntó. ¡Tommy! La voz de Carrie contenía una advertencia. ¿Qué? Solo estoy preguntando. Es una casa grande para una persona. ¿Tienes hijos? ¿Una esposa? ¿Un perro? Siempre quise un perro. Mamá dijo que los perros eran demasiado caros, pero yo le dije que le daría sobras de mi propio plato y... ¡Tommy! Carrie le puso la mano sobre la boca. Respira. Jacob sintió algo extraño retorcerse en su pecho, algo que podría haber sido diversión, si él recordara cómo sentirla. Tengo un perro, él dijo sin darse la vuelta. Se llama Whiskey. Es viejo, probablemente durmiendo en el granero. Los ojos de Tommy se abrieron de par en par. Carrie quitó su mano e inmediatamente él dijo, ¿puedo verlo? ¿Puedo acariciarlo? ¿Es amigable? ¿Qué clase de perro es? ¿Hace trucos? Después de la cena. Pero después de la cena, Jacob se giró con una sartén, deslizando tocino y huevos en los platos que había puesto. Coman primero. Los niños no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Tommy prácticamente inhaló su comida. Sarah recogió su tocino con los dedos y lo rolló como un pequeño animal. Incluso Will, todavía de pie junto a la puerta, no pudo ocultar la forma en que sus ojos se fijaron en el plato que Carrie le trajo. Solo Hank no se movió. Carrie cortó su comida en pequeños trozos, los empujó hacia él. Vamos, cariño, tienes que comer algo. Hank no respondió. No miró la comida, no miró nada. Jacob observó al chico, observó la forma en que las manos de Carrie temblaban mientras intentaba persuadirlo para que comiera un bocado. Observó la forma en que los otros niños miraban a su hermano con una mezcla de preocupación e impotencia. ¿Cuánto tiempo?, Jacob preguntó en voz baja. Carrie levantó la vista. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo desde que él habló? 11 días, desde que encontramos a mamá. La voz de Carrie era apenas un susurro. Él estaba allí cuando sucedió. Él se despertó antes que yo esa mañana. La encontró en la cama, sin respirar. Él solo estaba sentado junto a ella, sosteniendo su mano, cuando yo entré. Y él no ha dicho una palabra desde entonces. Jacob pensó en las semanas después de que Emma murió. Las semanas que él había pasado sin hablar, sin comer, apenas respirando. Martha había intentado contactarlo, le había rogado que dijera algo, cualquier cosa. Él no había podido. Y entonces Martha también se fue, y no quedó nadie con quien hablar, incluso si él hubiera querido. «Dé el tiempo», Jacob dijo, y odió lo inútiles que sonaban las palabras. El tiempo es todo lo que tenemos. Carrie finalmente logró poner un pequeño trozo de pan entre los labios de Hank. Él masticó mecánicamente, tragó, volvió a mirar a la nada. Eso es bueno, cariño. Eso es muy bueno. La comida continuó en relativo silencio. Tommy terminó su plato en minutos y empezó a mirar la sartén por más. Jacob raspó el resto del tocino y los huevos sin que se le pidiera. Gracias, Carrie dijo suavemente, por la comida, por dejarnos entrar. Sé que somos extraños y sé que esto no es. Sé que usted no nos debe nada. Tiene razón. No lo hago. Will hizo un sonido de asco desde su puesto junto a la puerta. Jacob lo ignoró. ¿Cómo murió tu madre? Carrie se encogió. ¿Importa? Tal vez. Ella se enfermó. Carrie empujó comida alrededor de su plato. Empezó a toser hace como un mes. Pensamos que era solo un resfriado. Luego empezó a toser sangre. El médico del pueblo dijo que era tisis. Dijo que no había nada que nadie pudiera hacer. ¿Y tu padre? Murió hace 2 años. Derrumbe en la mina donde trabajaba. Así que habéis estado solos desde que tu madre falleció. El arrendador nos dio 3 días para desalojar.
Dijo que debíamos el alquiler atrasado. Dijo que no podía permitirse casos de caridad. La voz de Carrie se endureció. Casos de caridad. Como si no hubiéramos estado pagando lo que podíamos. Como si mamá no se hubiera matado trabajando, haciendo la colada de otras personas, solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. ¿Ella se mató trabajando? Jacob preguntó en voz baja. ¿O el trabajo solo empeoró la enfermedad? La cabeza de Carrie se levantó de golpe. Sus ojos estaban en llamas. No se atreva, no estoy juzgando. Estoy preguntando. El fuego se apagó en ella tan rápidamente como había llegado. Ambos. Fue ambos. Ella debería haber descansado. El doctor lo dijo. Pero nosotros necesitábamos dinero para comida, para medicina, para el alquiler que no podíamos pagar de todos modos. Así que ella siguió trabajando y la enfermedad siguió empeorando. Y una mañana ella no pudo terminar. Jacob asintió lentamente. La tisis es una muerte dura. Yo lo he visto antes. ¿Alguna vez has visto a tu madre ahogarse en su propia sangre? La voz de Will cortó a través de la mesa. ¿Alguna vez le has sostenido la mano mientras ella le rogaba a Dios que la dejara vivir lo suficiente para ver a sus hijos a salvo? Will, Carrie susurró, por favor. Pero Will no había terminado. Él se apartó de la pared, acechando hacia la mesa. Te sientas ahí haciendo preguntas, como si fuéramos algún tipo de rompecabezas que estás tratando de resolver. Pero tú no sabes nada de nosotros. Tú no sabes lo que es ver a tu familia desmoronarse. Tú no sabes lo que es ser la razón por la que tu madre se mató trabajando. Will, Carrie estaba de pie ahora. Basta. Es verdad, ¿no? Si no hubiéramos sido tantos que alimentar, tal vez ella no habría tenido que trabajar tan duro. Tal vez ella podría haber descansado, como dijo el doctor. Tal vez. La mano de Jacob golpeó la mesa. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Todos se congelaron. Incluso Will se detuvo a mitad de frase, sus ojos se abrieron de par en par. Jacob se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo. Él era más alto que el chico, más corpulento, y cuando habló, su voz fue lo más frío de la habitación. ¿Quieres hablar de ver morir a la familia? ¿Quieres hablar de culpa? Él abrió un cajón del aparador detrás de él, sacó una fotografía, la tiró sobre la mesa frente a Will. Esa es mi esposa, Martha, y esa es mi hija, Emma. Ella tenía 4 años cuando la fiebre se la llevó, la misma edad que tu hermana, Sarah. Will miró la fotografía. Su cara se había puesto pálida. Emma murió en 3 días. Sana una mañana, desaparecida para el jueves por la noche. ¿Y mi esposa? Ella no pudo vivir con eso. No pudo vivir en esta casa. Los recuerdos, conmigo. Así que ella se fue, y yo he estado solo desde entonces. Jacob se inclinó más, su voz bajando a apenas un susurro. Así que no te atrevas a pararte ahí y decirme que yo no sé lo que es perderlo todo. No te atrevas a actuar como si tu dolor fuera especial, como si nadie más en el mundo hubiera sufrido de la manera en que tú estás sufriendo. Porque tengo noticias para ti, chico. El dolor es la única cosa que cada ser humano en esta tierra tiene en común. Lo único que importa es lo que haces con él. Las manos de Will temblaban. Sus ojos estaban húmedos. Yo no... Su voz se quebró. Yo no quise. Sí, sí quisiste. Jacob se enderezó. Pero no te lo tengo en cuenta. Porque cuando yo tenía tu edad y el mundo me quitó algo, yo hice la misma maldita cosa. Arremetí contra cualquiera que se acercara, aparté a cualquiera que intentara ayudar. Él recogió la fotografía, la miró por un largo momento, luego la volvió a guardar en el cajón. La diferencia entre tú y yo, Will, es que tú todavía tienes gente que te ama, gente que te necesita.
tus hermanas, tus hermanos, ellos cuentan contigo para ser fuerte. Y ahora mismo estás desperdiciando energía enojándote con extraños, cuando deberías estar cuidando de ellos. La habitación estaba en silencio. Tommy había dejado de masticar. Sarah miraba entre Will y Jacob con ojos confundidos. Hank se sentaba inmóvil como siempre. Y Carrie. Carrie lloraba en silencio, lágrimas resbalando por sus mejillas. Will miró a sus hermanos, a la familia que él había estado intentando tan duro proteger, a la gente que lo necesitaba para ser mejor que su ira, mejor que su miedo. Lo siento, él susurró. Yo no. Lo siento, Jacob asintió una vez. Come tu cena. Se está enfriando. Will se movió a la mesa como un sonámbulo. Él se sentó, tomó su tenedor, comenzó a comer. Y por primera vez desde que habían llegado, él no parecía enojado. Él solo parecía cansado. Después de la cena, Jacob le mostró a Tommy el perro. Whiskey estaba exactamente donde Jacob había dicho, acurrucado en una pila de heno en la esquina del granero. El viejo perro levantó su cabeza cuando ellos se acercaron, su cola golpeando débilmente contra el suelo. Es hermoso. Tommy cayó de rodillas junto al perro, con las manos extendidas pero sin tocar, como si tuviera miedo de que Whiskey pudiera desaparecer. ¿Puedo acariciarlo? Por favor, señor Mercer. Adelante. Él es amable. La cara de Tommy se iluminó mientras sus dedos se hundían en el pelaje de Whiskey. Oh, es tan suave. Y cálido. Siente esto, Sarah. Sarah se acercó tambaleándose y se dejó caer junto a su hermano. Ella le palmeó la cabeza a Whiskey con toda la coordinación de una niña de 4 años, lo cual no era mucho. Pero a Whiskey no pareció importarle. Su cola se movió más rápido. Jacob los observó desde la puerta del granero. Carrie se había quedado en la casa para limpiar, a pesar de sus protestas de que no necesitaba hacerlo. Will había desaparecido en algún lugar, probablemente para estar a solas con lo que fuera que estuviera sintiendo. Y Hank. Hank estaba de pie a unos pocos pies de los demás, observando pero sin participar. Su cara seguía en blanco. Sus manos colgaban flácidas a sus costados. Hank. Tommy miró a su hermano. Ven a ver al perro. Es muy agradable. Hank no se movió. Vamos, Hank, te hará sentir mejor. Los perros siempre hacen que todo sea mejor. Todavía nada. La cara de Tommy decayó. Él miró a Jacob, algo desesperado en sus ojos. Él solía amar a los perros. Antes, él solía perseguir a los callejeros por todo el pueblo, intentando hacerse amigo de ellos. Mamá decía que él tenía un don con los animales. Jacob pensó en lo que Carrie había dicho, sobre Hank encontrando el cuerpo de su madre, sobre el silencio que lo había engullido por completo desde esa mañana. Él caminó hacia donde Hank estaba de pie, se agachó para estar a la altura de los ojos del chico. Oye, Hank no reaccionó, no parpadeó, no reconoció la presencia de Jacob de ninguna manera. Oí que te gustan los perros. ¿Es eso verdad? Nada. Whiskey es un buen perro. Ha estado conmigo mucho tiempo, más tiempo que la mayoría de las cosas en mi vida. Es bueno guardando secretos, bueno escuchando. Él nunca te juzga por las cosas que no puedes decir. Jacob se puso de pie. No tienes que acariciarlo si no quieres, pero él estará aquí cuando estés listo. Los perros son pacientes así, más pacientes que la gente. Él se alejó, le dio espacio a Hank, dejó al chico de pie en su silencio, observando a sus hermanos jugar con un perro con el que solía soñar. 20 minutos después, cuando Jacob regresó a verlos, Hank estaba sentado junto a Whiskey con su mano en la espalda del perro. Él todavía no estaba hablando, su cara todavía estaba vacía, pero sus dedos se movían lentamente.
cuidadosamente, acariciando el pelaje del viejo perro. Era algo. La noche llegó con las estrellas de verano, esparcidas por el cielo como sal derramada. Jacob estaba en el porche, mirando la última luz desvanecerse de las montañas, y trató de averiguar qué demonios se suponía que debía hacer ahora. Él les había dicho una comida, eso era todo. Pero la cena se había extendido hasta la noche, y la noche se estaba extendiendo hasta la madrugada, y de alguna manera nadie se había ido. Carrie apareció en la puerta detrás de él. «Señor Mercer». «Jacob, solo Jacob». «Jacob», ella dudó. «Los pequeños se están durmiendo. Tommy ya está en el suelo junto a la chimenea, y Sarah está a punto de seguirlo». Me preguntaba, «Sé que usted dijo una comida, pero ¿hay alguna manera de que podamos quedarnos solo por esta noche? Haré que todos se levanten y salgan antes del amanecer, lo prometo. No causaremos más problemas». Jacob se giró para mirarla. En la tenue luz, ella parecía aún más joven que 12. Solo una niña, jugando a ser adulta, porque no quedaba nadie más para hacerlo. «¿A dónde van a ir?», él preguntó. «Hay un pueblo a unas 20 millas al sur, Cedar Falls. Oí que allí podría haber trabajo. O tal vez... no sé». Su voz flaqueó. «Lo he estado inventando sobre la marcha, pretendiendo que tengo un plan, cuando en realidad solo estoy tratando de superar cada día sin perder a nadie más. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros está haciendo». Carrie rió, pero no había humor en ello. Eso es lo que mamá solía decir. Cerca del final, ella sabía que no lo lograría. Ella dijo, «Carrie, cariño, a la vida no le importan tus planes. Simplemente sigue viniendo, estés listo o no. Todo lo que puedes hacer es aferrarte y mantener a tu familia cerca». Mujer inteligente, ella lo era. Demasiado inteligente para la vida que le tocó. Carrie se rodeó con los brazos. «Sigo pensando en todas las cosas que ella merecía. Una bonita casa, vestidos bonitos, un marido que no murió en algún estúpido derrumbe de mina, una hija que podría haberla cuidado de la forma en que ella nos cuidó a nosotros. Tú la estabas cuidando, hasta el final, no lo suficientemente bien. Tienes 12 años. Hiciste más de lo que la mayoría de los adultos habrían hecho». Carrie sacudió la cabeza. «No fue suficiente. Si yo hubiera sido más inteligente, trabajado más duro, descubierto alguna forma de ganar más dinero...». «Para». La voz de Jacob fue aguda. «Estás haciendo lo mismo que hizo tu hermano en la cena, culpándote por cosas que no fueron tu culpa, cosas que nadie podría haber prevenido. Pero tu madre se enfermó. No hay cura para la tisis. Ninguna cantidad de dinero o trabajo o sacrificio la habría salvado. Hiciste todo lo que pudiste, y aún así no fue suficiente. Porque a veces no hay suficiente. A veces el mundo simplemente toma y toma y toma, y todo lo que puedes hacer es sobrevivir». Carrie estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su cara. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no podemos salvar a las personas que amamos, si todo lo que podemos hacer es verlos morir y luego seguir caminando, ¿cuál es el punto de todo esto? Jacob pensó en esa pregunta. Él se la había estado haciendo a sí mismo por 6 años, haciéndola cada mañana cuando se despertaba en una casa vacía, cada noche cuando se iba a dormir solo. «No lo sé», él admitió. «He estado tratando de averiguarlo por mucho tiempo. Tal vez no hay un punto. Tal vez la vida es solo una pérdida tras otra, hasta que eres tú quien es bajado a la tierra». Él hizo una pausa, miró las estrellas, miró a esta chica que había caminado millas a través del calor y la hostilidad solo para mantener a su familia unida. «O tal vez», él dijo lentamente, «el punto es lo que estás haciendo ahora mismo, protegiendo a las personas que dependen de ti, dándoles una razón para seguir adelante, incluso cuando tú mismo no tienes una.
Tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, ser la razón de alguien más para sobrevivir. Carrie se secó los ojos. ¿De verdad crees eso? Ya no sé lo que creo, pero sé que 5 niños aparecieron en mi puerta hoy y por primera vez en 6 años no pasé toda la noche deseando estar muerto. Así que tal vez haya algo en ello. Ella lo miró fijamente. ¿Usted desea estar muerto? Jacob se dio cuenta de lo que había dicho. Se dio cuenta de que le había dicho a esta niña de 12 años algo que nunca le había dicho a nadie. Solía, él dijo en voz baja. Todos los días, por mucho tiempo, mejora. O te acostumbras a ello. No estoy seguro de cuál. Carrie se quedó en silencio por un largo momento. Luego ella extendió la mano y tomó la suya. Gracias, ella susurró, por ser honesto. Todos los demás solo nos dicen que todo estará bien, incluso cuando saben que no será así. Tú nos dijiste la verdad. La verdad no siempre es amable. La amabilidad no te mantiene vivo. La verdad sí. Ella le apretó la mano una vez, luego la soltó. Nos iremos al amanecer, lo prometo. Jacob la vio regresar adentro, vio la puerta cerrarse detrás de ella. Luego él se sentó en los escalones del porche y se quedó allí hasta que las estrellas giraron a mitad del cielo, pensando en una niña pequeña con rizos rubios y una pregunta que no dejaba de resonar en su cabeza. ¿Mejora, señor? Él todavía no tenía una respuesta, pero por primera vez en 6 años, él quería encontrar una. Jacob se despertó con el olor a tocino. Por un momento, él pensó que estaba soñando. Martha solía hacer tocino los domingos por la mañana, cuando los domingos por la mañana significaban algo, cuando él tenía razones para levantarse de la cama que no implicaban alimentar al ganado o arreglar cercas. Luego él escuchó las voces. Tommy, deja de comer el tocino antes de que esté cocido. Pero tengo hambre. Siempre tienes hambre. Ahora ve a poner la mesa. Jacob se sentó lentamente, su espalda protestando por una noche en el porche. Él se había quedado dormido allí en algún momento antes del amanecer, demasiado cansado para moverse, demasiado terco para entrar, donde 5 niños habían tomado su casa. 5 niños que se suponía que ya se habrían ido. Él empujó la puerta principal y se detuvo en seco. Carrie Strypachik-Rinken estaba en el fogón, manejando el tocino como si hubiera estado cocinando en esta cocina toda su vida. Tommy estaba poniendo platos en la mesa, contando en voz baja. Sarah estaba sentada en el suelo jugando con Whiskey, quien de alguna manera se había metido dentro durante la noche. Will estaba acarreando agua de la bomba afuera, y Hank estaba de pie junto a la ventana, observando todo con esos ojos vacíos. «Señor Mercer». Carrie se giró cuando escuchó la puerta, su cara enrojecida. Lo siento, sé que dije que nos iríamos al amanecer, pero los pequeños estaban tan cansados, y pensé que tal vez podría hacer el desayuno primero para agradecerle por todo, y luego nos iríamos. Lo prometo que nos iríamos, pero ¿cuánto tiempo llevas despierta? Unas pocas horas. Yo no pude dormir mucho de todos modos. Jacob miró la mesa, al tocino chispeando en la sartén, a su cocina, que había estado vacía y silenciosa por 6 años, ahora llena de ruido y movimiento y vida. Usted encontró los huevos, él dijo. Espero que esté bien. Había huevos frescos en el gallinero. Tommy me ayudó a recogerlos. Carrie hablaba rápido, nerviosa. Puedo pagarle. Es decir, no con dinero, pero puedo trabajar. Puedo limpiar, cocinar, lo que necesite. Todos podemos, Carrie. Por favor, no se enoje. Sé que nos quedamos más de lo debido. Sé que rompí mi promesa. Pero Sarah estaba llorando dormida, y Hank, él de hecho acarició al perro anoche. Él de hecho se movió por su cuenta, y yo no pude despertarlos. Simplemente no pude.
Carrie. La voz de Jacob cortó su divagación. Para. Ella se detuvo. Sus manos temblaban. Jacob caminó al fogón, miró el tocino, perfectamente crujiente. Miró los huevos que ella había revuelto en la vieja sartén de hierro fundido de su madre. Miró a esta chica que había pasado por el infierno y todavía estaba tratando de cuidar de todos a su alrededor. «Quemaste el pan tostado», él dijo. La cara de Carrie se arrugó. «Lo siento, la estufa calienta más de lo que estoy acostumbrada, y yo te mostraré cómo ajustar el regulador». Jacob pasó junto a ella hacia el pan que ella había apartado. De lo contrario, el calor es desigual, quema todo por un lado. Carrie lo miró. «¿Usted no está enojado? ¿Debería estarlo? Se suponía que nos iríamos. Se suponía que ibas a desayunar primero». Ese era el trato. Jacob agarró un cuchillo y comenzó a cortar pan fresco. No se puede viajar con el estómago vacío. El alivio que inundó la cara de Carrie hizo que algo se retorciera en el pecho de Jacob. Esta chica se había estado preparando para el rechazo, para la ira, para otra puerta cerrada en su cara. El hecho de que ella lo esperara, que ella lo hubiera experimentado claramente suficientes veces como para esperarlo, lo enojó más de lo que el pan tostado quemado jamás podría. El desayuno fue un asunto ruidoso. Tommy habló sin parar de whisky, de las gallinas, del caballo que había visto en el granero, de todo y de nada, todo a la vez. Sarah exigió que Whisky se sentara junto a ella, y cuando el viejo perro obedeció, ella le dio sobras bajo la mesa cuando pensó que nadie estaba mirando. Will comió en silencio, pero la hostilidad de la noche anterior se había desvanecido. Él parecía cansado, agotado, como si la ira lo hubiera quemado y no hubiera dejado más que ceniza. Hank todavía no hablaba, pero cuando Carrie le puso comida delante, él tomó su tenedor sin que se lo dijeran. «Pequeñas victorias», Carrie murmuró, cruzando la mirada con Jacob. «Eso es lo que mamá siempre decía. Cuenta las pequeñas victorias». Después del desayuno, Jacob tomó su decisión. Él no lo planeó, no lo pensó bien. Las palabras simplemente salieron de la misma manera que el día anterior, cuando él había bajado su escopeta en lugar de enviar a 5 niños a morir. «Pueden quedarse». Todos dejaron de moverse. «¿Qué?». La voz de Carrie era apenas un susurro. «¿Me oíste? Pueden quedarse. Por ahora. Hasta que averigüemos algo mejor». Pero Carrie sacudió la cabeza. «Usted ni siquiera nos conoce. Somos extraños. Ayer aparecimos en su puerta y usted nos apuntó con un arma». «Lo recuerdo. Entonces, ¿por qué?». Jacob los miró, a la cara esperanzada de Tommy, a los ojos inocentes de Sarah, a la cautelosa sospecha de Will, a la mirada vacía de Hank. A Carrie, quien se mantenía unida con nada más que fuerza de voluntad y oración. «Porque ustedes necesitan ayuda», él dijo, «y porque yo tengo espacio. Esa no es una razón, es razón suficiente». Will dio un paso adelante. «Esto es un truco, tiene que serlo. Nadie simplemente acoge a 5 niños de la nada». «Will», Carrie advirtió. «No, Carrie, piénsalo. ¿Qué saca él de esto? Mano de obra gratis. ¿Trabajamos su rancho por nada y él se siente bien consigo mismo?». «Eso no es», Carrie empezó. «En realidad», Jacob interrumpió, «eso es exactamente lo que estaba pensando». Todos lo miraron fijamente. «Ustedes necesitan un lugar donde quedarse. Yo necesito ayuda con el rancho. Es un trato justo». Jacob se cruzó de brazos. «Yo no estoy dirigiendo una caridad aquí. ¿Quieren quedarse? Trabajan. Todos los suficientemente mayores para aportar su peso, lo aportan. Eso los incluye a ustedes». «Will»,
La mandíbula de Will se tensó. No le tengo miedo al trabajo. Bien, porque hay mucho. Cercas necesitan reparación. Animales necesitan alimentación. Leña necesita ser cortada. ¿Crees que puedes manejar eso? Puedo manejar cualquier cosa que me eches. Veremos. Jacob se volvió hacia Carrie. Pareces saberte el camino en una cocina. Puedes encargarte de la cocina. He estado viviendo de frijoles quemados y café malo por más tiempo de lo que me importa admitir. Carrie asintió lentamente. Puedo hacer eso. Tommy, Jacob miró al niño de 8 años. ¿Dijiste que eres bueno con los animales? La cara de Tommy se iluminó. Sí, señor, el mejor. Mamá siempre decía, bien, tú estás de servicio con las gallinas. Alimentar, recoger huevos, mantener el gallinero limpio. ¿Crees que puedes manejarlo? Sí, señor, absolutamente, señor. No se arrepentirá de esto, señor. ¿Y Sara? Jacob miró a la niña pequeña, quien lo observaba con esos grandes ojos. Sara puede ayudar a Carrie en la casa barriendo, limpiando el polvo, cualquier pequeño trabajo que necesite hacerse. Yo puedo barrer muy bien, Sara anunció. Mamá me enseñó. Entonces lo harás muy bien. La mirada de Jacob se desvió hacia Hank, todavía de pie inmóvil junto a la ventana. ¿Y Hank? Hank puede ayudar con el perro. Whiskey es viejo. Él necesita a alguien que lo cuide. Carrie contuvo la respiración. ¿Usted le confía a su perro? Whiskey podría usar un amigo, también el chico, por lo que puedo ver. El silencio cayó sobre la cocina. Los niños se miraron, luego a Carrie, esperando que ella tomara la decisión que todos sabían que era suya. ¿Cuál es la trampa? Carrie preguntó en voz baja. Siempre hay una trampa. No hay trampa. Solo reglas. Jacob levantó un dedo. Una. Hacen lo que yo digo cuando yo lo digo. Este sigue siendo mi rancho y yo sé cómo manejarlo mejor que ustedes. Carrie asintió. 2. No me mienten. Nunca. Sobre nada. Si descubro que han estado mintiendo, se van. Todos ustedes. Otro asentimiento. 3. Jacob hizo una pausa. No se rinden el uno al otro. Pase lo que pase, se mantienen unidos. Eso es lo que su mamá quería, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos. Los ojos de Carrie se llenaron de lágrimas. Ella rápidamente las parpadeó. Eso no es una regla. Eso es una promesa. Es ambos. Jacob extendió su mano. ¿Tenemos un trato? Carrie miró su mano, a sus hermanos, a la casa que podría convertirse en su hogar. Luego ella extendió la mano y estrechó. Trato. Tommy gritó de alegría. Sara aplaudió. Incluso la cara de Will se suavizó ligeramente, aunque él intentó ocultarlo. Y Hank, de pie junto a la ventana con la luz del sol cayendo sobre su cara, giró su cabeza solo ligeramente hacia el sonido de la alegría de sus hermanos. No fue mucho, pero fue algo. La primera semana fue un caos. Tommy rompió 3 huevos su primer día recogiéndolos. Luego lloró tan fuerte que Carrie tuvo que dejar de cocinar para consolarlo. Will peleó con Jacob sobre la forma correcta de balancear un hacha. Luego se enfurruñó por 2 horas cuando Jacob probó su punto, partiendo 3 veces más troncos en la mitad del tiempo. Sara se metió en el contenedor de harina y se cubrió de pies a cabeza con polvo blanco, luciendo como un pequeño fantasma cuando Carrie la encontró. Y Hank, silencioso como siempre, se alejó hacia el arroyo y no regresó hasta el atardecer, causando pánico en todos. Pero para la segunda semana, las cosas comenzaron a asentarse. Tommy aprendió a llevar huevos como si fueran de cristal. Will dejó de discutir con cada instrucción y comenzó a escuchar de verdad, aunque todavía murmuraba en voz baja cuando pensaba que Jacob no podía oír. Sara descubrió que barrer era más divertido si fingía que el polvo eran soldados enemigos siendo vencidos del reino.
y Hank, aunque todavía no hablaba, comenzó a seguir a Whiskey a todas partes, el viejo perro pavoneándose a su lado como una sombra peluda. Él está mejorando, Carrie dijo una tarde, observando a Hank a través de la ventana de la cocina. El chico estaba sentado en los escalones del porche, la cabeza de Whiskey en su regazo, sus dedos moviéndose lentamente a través del pelaje del perro. No habla todavía, pero mejor, más presente. ¿Tiene eso sentido? Tiene sentido. Jacob dejó el arnés que había estado remendando. El duelo toma tiempo. No sigue un horario. ¿Es eso lo que le pasó a usted? Después de su esposa y su hija. Carrie dudó. Lo siento, no debería entrometerme. No te estás entrometiendo. Estás preguntando. Las manos de Jacob se detuvieron en el cuero. Y sí, después de que Martha y Emma murieron, me cerré. No hablé con nadie durante meses. No salí de este rancho durante casi un año. La gente pensó que me había vuelto loco. Tal vez sí, pero usted regresó. Eventualmente. ¿Regresó de dónde? Nunca fui a ninguna parte. Usted sabe a lo que me refiero. Usted empezó a vivir de nuevo. Incluso si solo estaba sobreviviendo, usted siguió adelante. Jacob pensó en eso, en los años de vacío, en las mañanas en que se había despertado enojado por haberse despertado en absoluto. No sé si lo llamaría vivir, él dijo lentamente, más bien esperar. He estado esperando por 6 años y nunca descubrí qué estaba esperando. Tal vez usted nos estaba esperando a nosotros. Las palabras golpearon a Jacob más fuerte de lo que deberían haberlo hecho. Él levantó la vista y encontró a Carrie mirándolo con esos viejos ojos. Tal vez, él concedió. O tal vez simplemente llegaron en el momento adecuado. Es lo mismo, ¿no? Antes de que Jacob pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Tommy entró volando, con la cara enrojecida, jadeando. Señor Mercer, venga rápido. Jacob se puso de pie al instante. ¿Qué pasa? Son hombres, a caballo, viniendo por el camino, 3 de ellos, y se ven malos. Jacob agarró su rifle del estante junto a la puerta y estaba afuera antes de que Tommy terminara de hablar. Carrie lo siguió, tirando de Sarah detrás de ella, llamando a Will y Hank. 3 jinetes se acercaban desde el este, silueteados contra el sol poniente. Jacob no podía distinguir sus caras todavía, pero Tommy tenía razón en una cosa. No parecían amigables. Niños, adentro, ahora. Pero, Will comenzó. ¡Ahora! Carrie agrupó a sus hermanos por la puerta, pero Jacob la agarró del brazo antes de que ella pudiera seguir. Manténlos callados, manténlos agachados, y si algo me pasa a mí, hay un camino trasero a través de la cocina hacia el granero. Toma el caballo y cabalga hacia el sur. No pares hasta que llegues a Cedar Falls. La cara de Carrie se puso blanca. Jacob, prométame. Lo prometo. Ella desapareció adentro. Jacob escuchó el cerrojo deslizarse en su lugar detrás de él. Luego él se giró para enfrentar a quien quiera que viniera por su camino. Los jinetes se detuvieron a 20 pies de distancia, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para estar fuera de fácil alcance. El de enfrente era grande, hombros anchos, cuello grueso, una cara que parecía haber sido tallada en piedra y dejada a la intemperie demasiado tiempo. Él llevaba una estrella en su pecho. Jacob Mercer, el hombre dijo. No una pregunta, así es. Soy el Sheriff Bill Dawson de Silver Creek. Él tiró su pulgar a los 2 hombres detrás de él. Estos son mis ayudantes. Estamos aquí por unos niños. El agarre de Jacob se apretó en su rifle. ¿Qué pasa con ellos? Se dice que ha acogido a 5 huérfanos. Los niños Holloway. ¿Es eso correcto?
¿Y si lo es? Los ojos del sheriff Dawson se entrecerraron. Entonces tenemos un problema, porque esos niños son pupilos del territorio ahora, propiedad del Estado, legalmente hablando. Y el Estado tiene planes para ellos. ¿Qué clase de planes? Orfanato en Helena. Todo está arreglado. Estamos aquí para recogerlos y transportarlos a las autoridades competentes. Jacob sintió algo frío asentarse en su pecho. ¿Bajo qué autoridad? Autoridad territorial. El juez firmó la orden hace 2 días. Dawson sacó un papel doblado de su abrigo. Todo es legal y apropiado. Ahora no quiero problemas aquí, Mercer. Solo entrega a los niños y nos iremos. ¿Y si no lo hago? La expresión de Dawson se endureció. Entonces los tomamos de todos modos, y pasas la noche en mi cárcel por obstruir la justicia. Jacob miró el papel en la mano del sheriff. Miró a los 2 ayudantes, ambos armados, ambos mirándolo con la fácil confianza de hombres que esperaban ganar. Miró la casa detrás de él, donde 5 niños estaban escondidos, probablemente aterrorizados, probablemente recordando cada otra vez que alguien había intentado separarlos. Esos niños no van a ninguna parte. Dawson suspiró. Ahora, Mercer, ellos han pasado por el infierno. Perdieron a su madre hace 11 días. Caminaron 6 días bajo el calor del verano sin comida y apenas con agua. Vinieron a mi puerta medio muertos y yo los acogí. ¿Quieres arrastrarlos a alguna institución donde serán separados y olvidados? Vas a tener que pasar por mí primero. Uno de los ayudantes resopló. Somos 3 y usted es 1. Yo puedo contar. Entonces usted debería saber que está en desventaja. Probablemente. Jacob levantó su rifle, no apuntándolo a nadie, pero dejando claras sus intenciones. Pero aquí está la cosa sobre estar en desventaja. Usted podría ganar, pero no se irá limpio. Uno de ustedes va a caer antes que yo. Tal vez 2. Así que la pregunta es, ¿cuál de ustedes quiere ser el desafortunado? Los ayudantes intercambiaron miradas. Dawson levantó su mano para mantenerlos en su lugar. Esto es una locura, Mercer. Usted no puede luchar contra la ley. No estoy luchando contra la ley. Estoy protegiendo niños. Hay una diferencia. La ley dice que esos niños pertenecen a un orfanato. A la ley no le importa un bledo que su madre les hiciera prometer que se quedarían juntos. A la ley no le importa que el más joven no haya hablado desde que vio morir a su madre. La ley ve 5 problemas que procesar, no 5 seres humanos que necesitan un hogar. La voz de Jacob bajó. Bueno, yo los veo y no voy a dejar que se los lleven. El silencio se extendió entre ellos. Los caballos se movieron. En algún lugar a la distancia, un cuervo graznó. Luego una nueva voz cortó la tensión. ¿Hay algún problema aquí, sheriff? Todos se giraron. Una mujer se acercaba a caballo desde el norte, su cabello gris recogido en un moño severo, su cara curtida por décadas de sol y viento. Ella se sentaba en la silla como si hubiera nacido allí. Martha Finch, la voz de Dawson, llevaba una nota de cautela. Esto no le concierne a usted. Todo lo que sucede en mi condado me concierne. La mujer se detuvo junto a Jacob, su caballo casi hombro con su posición. Ahora, pregunté si había un problema. No hay problema. Solo recogiendo unos huérfanos para transportarlos a Helena. ¿Huérfanos? Los ojos de Martha recorrieron la escena, observando el rifle de Jacob, las manos de los ayudantes flotando cerca de sus armas, la tensión lo suficientemente densa como para cortar. ¿Se refiere a los niños Holloway? ¿Usted los conoce? Los conozco. Oí que se habían juntado con Mercer aquí. Ella miró a Jacob con ojos agudos. ¿Es eso cierto? Es cierto. ¿Y usted planea quedárselos? Si la ley lo permite. Martha se volvió hacia Dawson. Ahí tiene su respuesta, sheriff. Los niños tienen un guardián.
No hay necesidad del orfanato. La cara de Dawson se puso roja. Ahora espere. Mercer no es su guardián legal. Él es solo un ermitaño que los acogió cuando nadie más lo haría. La voz de Martha cortó como un látigo. Quien los ha estado alimentando, alojando, manteniéndolos a salvo. Eso me suena a un guardián. Así no es como funciona la ley, Martha. Entonces tal vez la ley necesita funcionar diferente. Ella se inclinó hacia adelante en su silla. Lo conozco a usted 20 años, Bill Dawson. Usted no es un hombre malo, pero está a punto de hacer algo malo. Quitarle esos niños de la única estabilidad que tienen, enviándolos a alguna institución fría donde serán tratados como números en lugar de personas. ¿Es eso realmente lo que usted quiere en su conciencia? Dawson dudó. Por primera vez desde que había llegado, él parecía incierto. El juez firmó la orden, él dijo, pero su voz había perdido algo de su convicción. Los jueces pueden anular órdenes, papeles pueden ser archivados, audiencias pueden ser celebradas. La ley es flexible cuando quiere serlo. Los ojos de Martha lo taladraron. Dé una oportunidad a estos niños, Bill. Dé una oportunidad a Mercer. Si no funciona, usted puede volver con sus papeles y sus ayudantes. Pero no desgarre esta familia antes de que siquiera hayan tenido la oportunidad de convertirse en una. El silencio se extendió. Jacob contuvo la respiración. Todo dependía de este momento, de la decisión de un hombre que tenía el poder de destruir todo lo que habían empezado a construir. Finalmente, Dawson exhaló. Un mes, él dijo. Le daré un mes para solicitar la tutela legal. Si no se hace para entonces, volveré con más de 3 hombres. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Dawson miró a Jacob una vez más. Mejor que sepa en lo que se está metiendo Mercer. 5 niños es mucha responsabilidad. Lo sé, y si los lastima, si algo les sucede bajo su cuidado, yo personalmente me aseguraré de que usted se arrepienta. Entendido. Dawson giró su caballo. Sus ayudantes lo siguieron. En cuestión de minutos, eran solo polvo en el horizonte. Jacob bajó su rifle. Sus manos temblaban. Eso fue estúpido, Martha dijo con naturalidad. Enfrentarse a 3 hombres armados solo podría haber muerto. Probablemente. Entonces, ¿por qué hacerlo? Jacob pensó en 5 niños acurrucados dentro de su casa, en promesas hechas y promesas cumplidas, en una niña pequeña que había preguntado si él iba a dispararles, y en un niño que no había hablado en 11 días. Porque alguien tenía que hacerlo, él dijo. Martha lo estudió por un largo momento. Luego ella sonrió, solo ligeramente. Tal vez usted no está tan perdido como la gente dice, Jacob Mercer. Ella giró su caballo hacia el camino. Volveré mañana. Tenemos papeleo que archivar si usted habla en serio sobre quedarse con esos niños. Hablo en serio. Bien, porque quise decir lo que le dije a Dawson. Un mes no es mucho tiempo. Usted va a necesitar ayuda. ¿Por qué? Jacob le gritó. ¿Por qué ayudarnos? Usted ni siquiera conoce a esos niños. Martha hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Perdí 2 hijos en la guerra, 3 nietos por fiebre escarlata. Mi marido se bebió hasta la tumba tratando de olvidar. Sé exactamente lo que es perder a todos los que amas y seguir despertando de todos modos. Su voz se suavizó. Tal vez por eso no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo le sucede a otra persona. Ella se alejó sin otra palabra. Jacob se quedó en el patio, observando hasta que ella desapareció, luego se giró hacia la casa. La puerta se abrió antes de que él la alcanzara. Carrie estaba allí, lágrimas corriendo por su cara. Los otros niños se apiñaban detrás de ella. ¿Terminó? Ella susurró. ¿Se fueron?
Se fueron, por ahora. ¿Qué quiere decir por ahora? Jacob subió los escalones del porche, miró las 5 caras que lo miraban con esperanza y miedo y todo lo demás. Significa que tenemos un mes para hacer esto oficial, él dijo. Un mes para probarle a un juez que yo soy apto para ser su guardián. Un mes para convencer a un grupo de extraños de que este arreglo, sea lo que sea, vale la pena luchar por él. ¿Y si no podemos? La voz de Will era tranquila, asustada. Jacob miró al chico, a todos ellos. Entonces lo intentaremos de nuevo, y tantas veces como sea necesario. Él puso su mano en el hombro de Carrie. Yo les dije que no iba a dejar que nadie se los llevara. Lo decía en serio. Carrie lo abrazó. Jacob se congeló. Él no podía recordar la última vez que alguien lo había abrazado. La sensación era extraña e incómoda, y de alguna manera exactamente lo que él necesitaba. Uno por uno, los otros se unieron. Tommy primero, luego Sarah, luego Will a regañadientes, atraído por la gravedad de sus hermanos. Solo Hank se quedó atrás, observando desde la puerta con whisky a su lado. Pero cuando Jacob lo miró, el chico hizo algo inesperado. Él asintió, solo una vez, apenas. Fue la primera vez que Hank había reconocido a alguien directamente desde que su madre murió. Y de pie allí en la tarde de verano, rodeado de niños que no eran su sangre pero que de alguna manera se estaban convirtiendo en su familia, Jacob Mercer sintió que algo se abría en su pecho. Algo que se sintió como esperanza. Martha Finch llegó al amanecer a la mañana siguiente, justo como había prometido. Jacob ya estaba en el granero cuando escuchó herraduras en el camino. Él dejó el tridente y salió para encontrar a la anciana bajando de su caballo con la eficiencia de alguien de la mitad de su edad. «Usted se ve terrible», ella dijo a modo de saludo. «No dormí mucho. Me imagino que no». Martha ató su caballo al poste y sacó una cartera de cuero de su alforja. «Traje papeleo, mucho de ello. El Tribunal Territorial no hace nada fácil, especialmente cuando se trata de asuntos de custodia». Lo imaginé. Ellos caminaron hacia la casa juntos. Los ojos de Martha recorrieron la propiedad, observando las cercas reparadas, la puerta del granero recién pintada, el huerto que había sido descuidado por años, pero que ahora mostraba signos de atención reciente. «Usted ha estado ocupado», ella observó. «Los niños necesitaban algo que hacer, manos ociosas y todo eso». Martha no sonaba convencida. «O tal vez usted necesitaba algo que hacer, algo además de sentarse solo en esa casa, esperando morir». Jacob no respondió. Él no tenía que hacerlo. Dentro, Carrie ya había empezado el desayuno. El olor a café y tocino llenaba la cocina, y los otros niños estaban esparcidos alrededor de la mesa en varios estados de vigilia. Tommy estaba parloteando sobre un sueño que había tenido. Sarah estaba dando sobras a whisky debajo de la mesa. Will estaba mirando su taza de café como si contuviera los secretos del universo. Y Hank estaba sentado inmóvil junto a la ventana, observando el amanecer con ojos vacíos. «Niños», la voz de Martha cortó el ruido de la mañana. «Soy Martha Finch. Estoy aquí para ayudar al señor Mercer a mantenerlos fuera de ese orfanato». Todos se quedaron en silencio. «¿Cómo?», Carrie preguntó cuidadosamente. «Archivando el papeleo apropiado, construyendo un caso para la tutela, convenciendo a un juez de que este arreglo es en su mejor interés». Martha puso su cartera sobre la mesa con un golpe. «No será fácil. El Tribunal Territorial tiene requisitos estrictos para la tutela, especialmente cuando el potencial guardián es un hombre soltero sin experiencia previa en la crianza de niños. Pero es posible». La esperanza parpadeó en la voz de Carrie. «Posible.
No garantizado. Martha sacó una pila de papeles. Necesitaremos testigos de carácter, personas que puedan avalar la aptitud del señor Mercer como guardián. Necesitaremos pruebas de que están siendo atendidos adecuadamente, alimentados y vestidos, educados, mantenidos a salvo. Y necesitaremos abordar el elefante en la habitación. ¿Cuál es? Jacob preguntó. Martha lo miró directamente. Es usted un hombre soltero, sin esposa, sin presencia femenina en el hogar. La corte verá eso como una preocupación significativa, especialmente con dos niñas pequeñas a su cargo. Jacob sintió que su mandíbula se tensaba. Entonces, ¿qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que yo me mude. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila. ¿Qué? La voz de Jacob salió más aguda de lo que pretendía. Solo temporalmente, hasta que la tutela esté finalizada. Martha levantó una mano antes de que él pudiera protestar. No le estoy pidiendo permiso, Mercer. Le estoy diciendo lo que tiene que pasar si quiere quedarse con estos niños. La corte necesita ver un hogar estable con supervisión adecuada. Mi presencia proporciona eso. Nosotros no necesitamos una niñera. Will murmuró. No, ustedes necesitan una estrategia. Martha lo miró con una mirada que hizo que incluso Will se encogiera un poco. He tratado con tribunales territoriales antes. Sé cómo piensan, qué buscan, qué los convence y qué no. Sin mí, sus posibilidades bajan de escasas a nulas. Jacob miró a Carrie, a los otros niños, al papeleo esparcido sobre su mesa como un desafío. Bien, él dijo con los dientes apretados, pero esta sigue siendo mi casa, mi rancho, mis reglas. No lo querría de otra manera. Martha casi sonrió. Ahora vamos a trabajar. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Martha era implacable. Ella entrenó a Jacob sobre qué decir al juez, cómo presentarse, qué vestir, cómo pararse. Ella trabajó con Carrie en la administración del hogar, enseñándole habilidades que impresionarían a cualquier inspector que viniera. Ella puso a Will a trabajar en proyectos que demostrarían su valor para el rancho, construyendo un nuevo gallinero, reparando la bodega, tareas que mostraban responsabilidad y compromiso. Incluso Tommy y Sarah fueron reclutados. Martha los hizo practicar sus modales hasta que pudieron recitar por favor y gracias mientras dormían. Ella le enseñó a Sarah a hacer una reverencia y a Tommy a estrechar la mano correctamente, pequeños toques que podrían influir en la opinión de un juez. Solo Hank permaneció fuera de sus esfuerzos. El niño necesita un médico, Martha dijo una noche después de que los niños se habían acostado. Su silencio no es un duelo normal. Hay algo más profundo sucediendo. Carrie dijo que él estaba así después de que encontraron a su madre. El trauma puede hacer cosas extrañas en la mente de un niño. Lo he visto antes. La voz de Martha se suavizó ligeramente. Durante la guerra, después de que mis hijos murieron, mi nieto más joven dejó de hablar durante casi 2 años. Los médicos lo llamaron histeria. Dijeron que tal vez nunca volverían a hablar. ¿Lo hizo? Eventualmente, pero tomó tiempo y paciencia y mucho amor. Jacob miró hacia el dormitorio donde los niños estaban durmiendo. No estoy seguro de saber cómo dar eso. Usted ya lo está dando. Simplemente aún no lo reconoce. Una semana después de la estancia de Martha, tuvieron su primera crisis real. Jacob estaba en el granero cuando escuchó gritar a Sarah. Él lo dejó todo y corrió. El sonido había venido de la casa, agudo y aterrorizado, el tipo de grito que significaba que algo andaba muy mal. Él irrumpió por la puerta principal para encontrar el caos. Sarah estaba acurrucada en la esquina, sollozando. Tommy estaba parado congelado en el medio de la habitación.
Will se había posicionado frente a sus hermanos, con los puños levantados, enfrentándose a un extraño que aparentemente había entrado por la puerta trasera. El extraño era alto y delgado, con una cara como la de una comadreja y ropa que había visto mejores décadas. Él sostenía una botella en una mano y se balanceaba ligeramente sobre sus pies. Bueno, el hombre balbuceó. Miren a todas estas pequeñas ratas. Oí que había niños aquí. No lo creí hasta ahora. ¡Fuera! La voz de Will tembló, pero él se mantuvo firme. Fuera de nuestra casa. ¿Su casa? El hombre rió, un sonido feo que resonó en las paredes. Esta no es su casa, chico. Este es el lugar de Jacob Mercer. Y la última vez que revisé, a Mercer no le gustan los niños. Así que, ¿qué hacen aquí, Robándole, montando algún tipo de estafa. Ellos viven aquí. La voz de Jacob vino de la puerta, fría como el invierno, lo cual es más de lo que puedo decir de usted. Salga, Emmett. El hombre Emmett se giró con una lentitud exagerada. Jacob, mucho tiempo sin verte. Oí que te habías ablandado, pero no lo creí. El gran Jacob Mercer, ermitaño del territorio, acogiendo a callejeros como si fuera algún tipo de obra de caridad. Dije, fuera. ¿O qué? ¿Me dispararás como disparaste a esos cuatreros en el 78? Emmett dio un paso más cerca. Su aliento apestaba a whisky incluso desde el otro lado de la habitación. Yo te recuerdo, Mercer. Recuerdo lo que eras antes de que te arrastraras a este agujero y te rindieras a la vida. Eras duro, peligroso, la clase de hombre que otros hombres cruzan la calle para evitar. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Lo fue? Porque te estoy mirando ahora y todavía lo veo. Ese asesino detrás de tus ojos. ¿Crees que estos niños no lo ven también? ¿Crees que ellos no saben con qué clase de hombre están viviendo? Los puños de Will cayeron ligeramente. Sus ojos se fijaron en Jacob con algo nuevo en ellos. Incertidumbre. Miedo. Jacob sintió el peso de su pasado presionándolo. Las cosas que él había hecho antes de que Martha y Emma lo hubieran suavizado. La violencia que había parecido tan necesaria en ese momento y tan vergonzosa en retrospectiva. ¿Qué quieres, Emmett? Dinero. ¿Qué más? Los tiempos son difíciles y recuerdo que me debes de ese juego de cartas en el 82.